Bienvenidos a nuestro podcast Psicología del Aprender, donde exploramos los rincones de la psicología del aprendizaje, como una ciencia experimental fascinante y en constante evolución. Nos encontramos con Melissa Burgos, Natalie Campuzano, Naidelin Nivela, Reina Solórzano y Lisbeth Vera. Bueno, para empezar con este podcast voy a definir qué es la psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje es una rama de la psicología que se enfoca en cómo las personas adquieren, procesan y retienen conocimientos y habilidades a lo largo del tiempo. Esta de aquí es considerada una ciencia experimental, porque se basa en la observación, medición y análisis sistemáticos de comportamiento y procesos mentales a través de experimentos controlados. Esta de aquí, a diferencia de las otras ramas de la psicología del aprendizaje utiliza diferentes métodos científicos para probar hipótesis sobre cómo aprendemos. Esto incluye la realización de experimentos en laboratorios, el uso de grupos de control y la aplicación de análisis estadísticos para interpretar los resultados. La idea es obtener datos objetivos, replicables, que nos ayuden a entender cómo son los procesos del aprendizaje. Una vez entendida y definida qué es la psicología del aprendizaje, vamos a ver un poquito de sus orígenes. Estas aquí se pueden rastrear desde los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes en su tiempo ya estaban discutiendo estos temas relacionados con el conocimiento y la educación. Sin embargo, esta aquí se formalizó como campo de estudio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los pioneros fue el señor Edward Thorndike, conocido por su trabajo sobre el aprendizaje por ensayo-error y por formular la ley del efecto. También otro influyente, que es bastante mencionado en clases, es Iván Pavlov, con sus experimentos sobre el condicionamiento clásico, y posteriormente Skinner, quien desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Gracias a estos investigadores se establecieron las diferentes bases para las teorías y prácticas que se utilizan hoy en día en lo que es la psicología del aprendizaje. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las teorías y los modelos que sustentan lo que es la psicología del aprendizaje. Estos de aquí son la teoría del conductismo, la teoría cognitiva, la teoría del aprendizaje social y el constructivismo. La teoría del conductismo, esta de aquí, fue basada en el trabajo de Pavlov y Skinner, que esta se centra en cómo los estímulos y las respuestas influyen en nuestro comportamiento. También estará la teoría cognitiva, que esta de aquí es promovida por investigadores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, que esta teoría examina cómo los procesos mentales internos, como es el pensamiento y la memoria, afectan al aprendizaje. La teoría del aprendizaje social, esta de aquí, fue propuesta por Albert Bandura. Esta teoría enfatiza la importancia de la observación y la imitación en el aprendizaje, sugiriendo que las personas pueden aprender nuevos conocimientos observando a otros. En esta teoría siempre se habla de un experimento que es el experimento del muñeco bobo. Es muy interesante ese experimento y es increíble cómo las personas, a través de lo que es la observación, podemos aprender conductas. Y bueno, la última teoría es el constructivismo, que está aquí se está asociada con Piaget y Vygotsky, que este enfoque sostiene que los individuos construyan activamente su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción social. Cada una de estas teorías ofrece perspectivas únicas y complementarias sobre cómo aprendemos, y juntas forman la base de la investigación y la práctica de la psicología del aprendizaje. Ahora abordaremos los métodos experimentales en psicología del aprendizaje. En psicología, los experimentos se llevan a cabo utilizando el método científico. Sus pasos son los siguientes. Primero, hacer una pregunta. El primer paso es formular una pregunta específica. Por ejemplo, ¿qué tipo de entorno es más propicio para el aprendizaje? Segundo paso, realizar una investigación de antecedentes. Aquí se revisa la investigación previa sobre el tema. Esto ayuda a comprender lo que ya se sabe y a generar una hipótesis. Tercer paso, construir una hipótesis.
Basándose en la información disponible, se formula una predicción razonable. Por ejemplo, en el caso de Shannon, podría ser que las personas aprendan mejor en un entorno con ruido ambiental. Cuarto paso, experimentar. Aquí es donde se lleva a cabo un experimento para probar la hipótesis. Retomando el caso de Shannon, podría ser que se exponen a participantes a una lista de palabras en una habitación con ruido ambiental y en otra habitación completamente silenciosa. Quinto paso, recopilar datos. Aquí es donde se registran los resultados del experimento. Como sexto y último paso, analizar y sacar conclusiones. Aquí es donde se evalúan los datos para determinar si la hipótesis es válida o no. Esto ayuda a comprender mejor el proceso de aprendizaje. En resumen, la psicología experimental utiliza observación, registro y manipulación de variables para estudiar procesos como la percepción, el aprendizaje y las emociones. Continuamos con la replicación de estudios, que es algo crucial en la investigación científica, ya que consiste en reproducir y validar de forma independiente los resultados de un estudio previo. Al seguir los mismos métodos y protocolos originales, se evalúa si los resultados pueden reproducirse de manera fiable. Algunas de sus ventajas son las siguientes. Primero, la fiabilidad del conocimiento, ya que la replicación confirma o refuta hallazgos anteriores, aumentando la confianza en el conocimiento científico. Segundo, identificación de errores y mejoras. Al replicar, los investigadores pueden detectar errores, sesgos o limitaciones en el estudio original, lo que mejora el diseño experimental y la metodología. Tercero, la validación de aplicaciones prácticas. La replicación valida la utilidad y eficacia de los descubrimientos científicos en aplicaciones prácticas. Cuarto, control de calidad. Evita la difusión de resultados erróneos o poco fiables y ayuda a identificar sesgos de publicación. En resumen, la replicación fortalece la base del conocimiento científico y garantiza resultados sólidos y fiables. Además, los controles adecuados en experimentos también son vitales para asegurar resultados reproducibles. Estos controles permiten que cualquier cambio en los datos experimentales se deba al factor en estudio y no a otras variables. Y por último, en este segmento hablaremos sobre algunos experimentos notables que han influido en la comprensión del aprendizaje. Como primer experimento está el pequeño Albert, que sucedió en 1920, donde John B. Watson, psicólogo estadounidense, realizó este controvertido experimento. Condicionó a un bebé llamado Albert a temer a una rata blanca mediante sonidos fuertes. Watson demostró cómo un estímulo externo puede crear una respuesta de miedo hacia un objeto previamente neutral. El segundo experimento del que hablaremos es el experimento de la prisión de Stanford, que sucedió en 1971, donde Philip Zimbardo llevó a cabo este estudio para explorar los efectos psicológicos de la dinámica de poder en una prisión simulada. Zimbardo reveló cómo las personas pueden adaptarse a roles extremos y cómo el entorno afecta su comportamiento. Otro experimento es el condicionamiento clásico, que sucedió en 1920, donde Iván Pavlov revolucionó nuestra comprensión del aprendizaje asociativo, y su investigación con perros demostró cómo los estímulos pueden condicionar respuestas automáticas. Estos experimentos han dejado una huella duradera en la psicología y han planteado preguntas éticas fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar sobre los factores cognitivos, como es la motivación, la atención y la memoria. ¿Qué es lo que nos motiva a aprender? La motivación puede ser intrínseca, es decir, un interés personal en el tema.
o extrínseca, como la búsqueda de recompensas o reconocimiento. ¿Cómo podemos mejorar nuestra atención y memoria? Podemos mejorar nuestra atención a través de la práctica de técnicas de concentración, como la meditación o el mindfulness. La memoria puede mejorarse a través de la repetición y la asociación de información nueva con conocimientos previos. Ahora vamos a hablar sobre los factores emocionales. El estado de ánimo, la ansiedad y el estrés pueden afectar negativamente nuestro aprendizaje. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones para aprender de manera efectiva? Podemos manejar nuestras emociones a través de la autoconciencia, es decir, reconociendo cómo nos sentimos y por qué. También podemos utilizar técnicas de relajación como la respiración profunda o el ejercicio físico para reducir la ansiedad y el estrés. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los factores sociales. El ambiente de aprendizaje y el aprendizaje social pueden influir en nuestra capacidad para aprender. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestro entorno para aprender? Podemos aprovechar al máximo nuestro entorno a través de la interacción con otros, ya sea en un aula o en línea. También podemos buscar modelos a seguir o mentores que nos guíen en nuestro aprendizaje. Finalmente, vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje. ¿Qué nos dicen las teorías conductista, cognitivista y constructivista sobre cómo aprendemos? La teoría conductista nos dice que el aprendizaje es un proceso de asociación entre estímulos y respuestas. La teoría cognitiva nos dice que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de conocimientos. La teoría constructivista nos dice que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos a través de la experiencia y la interacción con el entorno. ¿Cómo podemos aplicar estas teorías en nuestra vida diaria? Podemos aplicar estas teorías a través de la práctica de técnicas de aprendizaje activo, como la resolución de problemas o la discusión en grupo. También podemos buscar oportunidades para aplicar lo que hemos aprendido en situaciones reales. Reflexiones sobre el futuro de la psicología del aprendizaje y las áreas de investigación prometedoras. En cuanto al futuro, la psicología del aprendizaje se enfoca en áreas como el aprendizaje automático, la gamificación y la realidad virtual. Estas tecnologías emergentes tienen el potencial de transformar la manera en que aprendemos y nos permite explorar nuevos modelos de enseñanza. Avances recientes y tecnologías emergentes que están transformando la investigación en este campo. En cuanto a los avances recientes, la neurociencia y la inteligencia artificial están revolucionando la investigación en psicología del aprendizaje. La neurociencia nos permite entender mejor cómo el cerebro procesa la información y cómo podemos optimizar el aprendizaje. La inteligencia artificial, por otro lado, nos permite personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades educativas individuales de cada estudiante. ¿Cómo se utilizan los hallazgos de la psicología del aprendizaje en educación y otros campos? La psicología del aprendizaje tiene un impacto significativo en educación y otros campos. Los hallazgos de esta disciplina se utilizan para diseñar programas de enseñanza efectiva, mejorar la motivación y el rendimiento de los estudiantes y desarrollar materiales educativos personalizados. Y como conclusión, la psicología del aprendizaje es una disciplina en constante evolución que busca comprender los mecanismos subyacentes al aprendizaje humano. A través de la investigación experimental se han identificado diversos factores que influyen en el aprendizaje y se han desarrollado teorías y modelos que guían la práctica educativa. El futuro de esta disciplina se percibe cada vez más interdisciplinaria y centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos educativos actuales.
Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la psicología del aprendizaje. Hasta la próxima entrega de Psicología del Aprender.